Muy buenos días. Mi nombre es Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy estaremos con ustedes acompañándolos en la presentación del segundo reporte correspondiente a 2025 de la Bitácora Migratoria, un proyecto de la Universidad del Rosario, del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer Cash en Colombia. En los próximos minutos compartiremos con ustedes este espacio de la bitácora migratoria a través de YouTube del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la CAS de Colombia. Extendemos un saludo a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, quien lidera el equipo de investigación de la bitácora migratoria, y a Christine Westman, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer. Los invito a que compartan esta transmisión a través del hashtag Bitácora Migratoria y pueden seguirnos también en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob-urrosario y @cash-colombia. Hoy compartimos con ustedes nuestro análisis de los principales hechos acaecidos y los resultados de los siguientes hechos en política migratoria, del Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos y el proceso de integración en Colombia de la población migrante venezolana. En la segunda parte tendremos la entrevista a César González, director ejecutivo de la ONG Fundación Cordilleras de América. Iniciamos con Ronald Rodríguez, vocero y coordinador del Observatorio de Venezuela, quien les comentará la editorial de este segundo reporte de 2025 de la Bitácora Migratoria, que tiene como título 3 años de oportunidades perdidas. Adelante, Ronald. Así es, Alice. 3 años de oportunidades perdidas. Así hemos titulado esta editorial de la bitácora migratoria. Durante 3 años, el gobierno de Gustavo Petro subordinó la atención a la migración venezolana a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, desmantelando la infraestructura y perdiendo la coordinación institucional. Esto ha tenido graves consecuencias, con más de 812.000 venezolanos irregulares o en proceso de regularización en Colombia. Las medidas implementadas han sido insuficientes, dejando por fuera la mayoría de la población y priorizando las conveniencias políticas sobre la protección humanitaria. Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la atención a la migración venezolana se subordinó a la relación con el régimen de Nicolás Maduro y sus conveniencias políticas. El primer mandatario hizo propias las narrativas del chavismo frente a la migración y se dejaron de tomar medidas que hoy tienen importantes y graves consecuencias. El gobierno cambió el abordaje que desde el inicio de la crisis migratoria ya hace una década tenía el Estado colombiano, de ser un tema central en la agenda del gobierno nacional, del resorte del propio presidente. La respuesta a la migración venezolana se sumergió en un silencio institucional, se desmontó la infraestructura existente, se dejaron de buscar los recursos internacionales necesarios, se perdió la capacidad de coordinación entre las autoridades nacionales, locales, la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil. 3 años después, no se avanzó en la protección de los ciudadanos venezolanos solicitantes de refugio y con necesidad de protección internacional. Incluso a varios líderes opositores víctimas de la persecución política por el régimen venezolano se les retiraron los esquemas de protección y se vieron obligados a salir de Colombia. A pesar de que el presidente en redes sociales expresa su compromiso con los refugiados en abstracto, en la práctica poco se ha hecho en su gobierno. Y los procesos institucionales producto de decisiones judiciales que se han surtido son insuficientes. La posibilidad de trabajar a los portadores del salvoconducto. Lo preocupante es que los solicitantes de refugio han sido víctimas de actos violentos y de atentados en Colombia. Según los datos de Migración Colombia, 479.523 venezolanos se encuentran en condición de irregularidad, 332.887 en proceso de regularización por el permiso por protección temporal, un total de 812.410 personas. En otras palabras, en este momento hay más población venezolana irregular que toda la población de Bucaramanga. Colombia es el principal receptor de la diáspora venezolana con 2.828.195 personas a julio de 2025, según la autoridad migratoria. El 41,14% de las personas venezolanas refugiadas y migrantes en América y el Caribe.
Quizá por lo mismo, sorprende que en su discurso en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, el presidente Petro no abordó el tema de la migración venezolana. Otras medidas como el PEP Tutor son insuficientes para la protección de los núcleos familiares de niños, niñas y adolescentes regularizados con PPT en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Las características del instrumento no resuelven el problema de fondo y excluye a los padres de venezolanos, eh, a los padres venezolanos de niños colombianos a los que se les otorgó la nacionalidad por el programa Primero la Niñez. Si bien es una medida que apoya a algunos padres y custodios venezolanos irregulares, su diseño, requisitos, tiempo limita su alcance y revive la confusión institucional frente a los diferentes instrumentos. Recientemente se publicó el decreto 1081 de 2025, el cual crea el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional en la Cancillería, lo que a primera vista es un avance en el abordaje de los temas migratorios. No obstante, su diseño, estructura y recursos se concentran sobre todo en la diáspora colombiana, lo cual es un avance importante, pero prevalece el vacío institucional para la administración de la población migrante que reside en el país y nuevamente se contrapone el manejo de los flujos migratorios ordinarios con el abordaje de la migración venezolana. Se debe avanzar en mejorar el régimen ordinario para las diferentes nacionalidades, pero su implementación no debe desconocer las necesidades de los venezolanos que ya representan el 5,33% de la población del país. Es como pretender hacer una política nacional y excluir a toda la población de Medellín. El certificado de tramitación del PPT, la visa B visitante especial y el PEP Tutor son las principales medidas tomadas por la administración Petro. Son medidas que resuelven la situación de algunos venezolanos, pero dejan por fuera la mayoría. La política de acogida colombiana a la población venezolana es reconocida por el impulso inercial de medidas como la inclusión de niños, niñas y adolescentes sin importar su estatus migratorio en el sistema educativo, más de 600.000 a 2025, adoptada desde la administración de Juan Manuel Santos, o el Estatuto de Protección Temporal de la administración de Duque, más de 1,9 millones de beneficiarios. Al gobierno de Gustavo Petro le correspondía materializar la integración migratoria de los venezolanos, pero las medidas tomadas sopesan más el no molestar al régimen de Nicolás Maduro que la atención y protección a una población en condición de movilidad humana. Esta es toda nuestra editorial en esta bitácora de octubre de 2025, Alice. Continuemos con los semáforos. Seguimos ahora con nuestra acostumbrada sección de semáforos de la bitácora migratoria, donde solemos destacar los avances que se han producido en el proceso de reanudación de las relaciones entre ambos países, los temas pendientes y aquellos puntos que debemos tener mayor atención. Comenzaremos con los semáforos rojos. Ronald, cuéntanos, ¿cuáles son los asuntos en este color? Así es, Alice. En esta oportunidad tenemos 5 semáforos en rojo, 5 temas que demandan atención por parte de las autoridades y de la sociedad colombiana para abordar el tema de la integración migratoria de los hermanos venezolanos. En primer semáforo en rojo tenemos que urge la protección a activistas venezolanos tras el atentado. Recordemos que hace unas semanas Yendri Velázquez, un defensor de derechos humanos, y Luis Peche, un analista político, fueron víctimas de un atentado en la ciudad de Bogotá, en el norte de la ciudad de Bogotá. También, asimismo, la organización Juntos se puede ha sido hostigada aparentemente por miembros de cuerpos de seguridad venezolanos que están haciendo rondas donde queda la fundación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el caso de la población venezolana no solamente estamos hablando de migración, también estamos hablando de población con necesidad de protección internacional y particularmente de víctimas de las arremetidas del régimen venezolano. Por eso llama la atención que hayan sucedido estos hechos y obviamente, a pesar de que todavía son motivo de investigación, no deja de ser muy preocupante que el régimen venezolano sienta que puede hacer lo que ya hizo en algún momento en Chile, pretender hacerlo en Colombia. Las autoridades colombianas tienen la responsabilidad de proteger
a la población venezolana. Y eso también lo señalamos en la editorial de esta bitácora. En segunda instancia, podemos hablar sobre, o mejor, podemos reseñar sobre lo que no dijo el presidente Gustavo Petro en el Foro Mundial de Migraciones, el cual se desarrolló en la ciudad de Cúcuta. Es muy llamativo que siendo un Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, el presidente Petro hablara de la historia de la colonización, de la liberación de los pueblos. Sin embargo, no hizo ninguna alusión directa a la migración venezolana, ni tampoco a los retos de la migración en la región. Es muy llamativo que siendo el evento en territorio colombiano, siendo Colombia, como siempre lo reseñamos, el país con más migrantes venezolanos, el presidente de la República simplemente del tema por obviado no haga ningún tipo de referencia. De hecho, un discurso de poco más de 1 hora 20 minutos donde habló muy poco de migración. En tercera instancia, Venezuela lidera el ranking de desplazados forzados. Según ACNUR, para 2024, para el año pasado, los venezolanos en necesidad de refugio o que han sido encabezados o reconocidos como refugiados son 370.200, un número que es importante contra los 2,1 millones a nivel global e igualmente con necesidad de protección internacional, 5,9 millones de venezolanos contra los 123 millones a nivel global. Estas cifras demuestran que el crecimiento de la migración, particularmente de la migración forzada, se ha dado un incremento del 2% respecto a 2023. Como tercer tema, un tema no menor y tiene que ver con la cooperación internacional. USAID dejó de implementar asistencia y este ha sido un tema importante desde que las autoridades del gobierno norteamericano comunicaron que a partir de julio de 2025 se debe dejar de hacer toda esta dinámica de implementación de asistencia internacional a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Este es un tema que complejiza la dinámica de atención, particularmente a la población migrante en el caso colombiano, pero también en otros países y frente a otros fenómenos migratorios que vive la región. Y como último punto, Ecuador pone fin al acuerdo migratorio con Venezuela. La Asamblea Nacional del Ecuador, por solicitud del presidente Noboa, puso fin el pasado 27 de agosto a los acuerdos migratorios entre Venezuela y Ecuador, lo cual pone a la población venezolana en una situación bastante compleja y recordemos que ya desde el 1 de septiembre la situación se había complicado con la exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos. Así, la carga cae más sobre Colombia en tema de la migración venezolana y tristemente el Ecuador se suma a los países de la región que se decantan por políticas de contención migratoria. Alice, estos son los semáforos en rojo sobre los cuales esperamos que tanto las autoridades como la sociedad colombiana presten atención. Gracias, Ronald. Ahora, Chomi Las Heras, investigadora adscrito del Observatorio Venezuela, nos hablará sobre los temas que hemos clasificado como amarillo en el semáforo. Adelante, Chomi. Sí, Alice, en el semáforo amarillo, donde destacamos los temas que están pendientes en los asuntos migratorios, destacamos 4 puntos. En 2025, en el marco de los cambios en las dinámicas migratorias en el continente, 18.291 personas han regresado en flujos de migración inversa desde el norte hacia el sur, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y 12.347 han ingresado a Colombia en el primer semestre de este año, según Migración Colombia. Dos, según el Track Report, a julio de 2025, Estados Unidos deportó a 19.434 colombianos, una cifra que casi iguala el total de los connacionales deportados en 2024, cuando se registraron 22.269. Colombia ocupa el quinto lugar en las deportaciones desde Estados Unidos tras México, Honduras, Guatemala y Venezuela. Tres, el 15 de agosto de 2025 se reglamentó el PEP Tutor. Esta es una medida positiva, muy esperada por los migrantes desde hace casi un año, aunque advertimos que es de acceso muy limitado. A septiembre de 2025, Migración Colombia recibió 616 solicitudes y de ellas solo 53 fueron aprobadas. 296 tuvieron requerimientos para subsanar la solicitud y 267 fueron rechazadas. Y en cuarto lugar, señalamos que los venezolanos pasaron a ser los migrantes más numerosos en Brasil, superando a los portugueses. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil se ha convertido en el tercer receptor de migración venezolana en la región con 600
80.145 personas a mayo de 2025, después de Colombia y Perú. Gracias, Chomi. Finalmente, María Clara Roballo, investigadora especialista en temas migratorios del Observatorio de Venezuela, nos contará los aspectos más positivos que hemos colocado en verde. Adelante, María Clara. Gracias, Alice. Un saludo para todas las personas que nos ven. Cerramos esta sección de los semáforos con los verdes, con los temas que están avanzando. Inicio con una decisión muy positiva, que es la nueva prórroga de 2 años que a mediados de agosto del 2025 tuvo el programa Primero la Niñez, que ahora irá hasta 2027, año en el que además el nuevo decreto permite una ampliación automática hasta 2029, salvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique a la Registraduría Nacional que han cesado las circunstancias que dieron lugar a la medida. Esta es una muy buena noticia en materia de protección de niños y niñas migrantes venezolanos. Su acceso a la nacionalidad colombiana es coherente con la protección de derechos que requiere esta población. Asimismo, destacamos la aclaración que recientemente en un evento de la Alcaldía de Bogotá hizo una funcionaria de Migración Colombia, quien afirmó que los portadores del salvoconducto SC2, que se encuentran a la espera de respuesta por parte del Estado colombiano del reconocimiento de refugio, pueden solicitar el PEP tutor si cumplen los requisitos. Este es un anuncio positivo e inédito en el proceder administrativo de la política migratoria colombiana, tomando en cuenta que en el pasado, en los procesos extraordinarios de regularización, se excluía a quienes solicitaban refugio o se les obligaba a abandonar su pretensión. Finalmente, celebramos la ampliación de la presencia territorial de los centros Intégrate, los cuales iniciaron en 2022 con la financiación de USAID y que pasaron a ser financiados y operados a finales de 2024 por el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Actualmente han ampliado su cobertura a 16 centros en 14 ciudades: Arauca, Barranquilla, 3 en Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Jurado, Maicao, Medellín, Necoclí, Riohacha, Santa Marta y Soacha. Estos espacios ofrecen asistencia y orientación a la población migrante en Colombia, bajo el concepto de ventanilla única. Por lo tanto, no solo su continuidad, sino el que su cobertura siga ampliándose es fundamental para la gestión migratoria. Esto es todo en los semáforos de la bitácora migratoria. Gracias, María Clara, por estos datos tan positivos. A continuación, Ronald Rodríguez nos hará un resumen de los principales datos migratorios hasta la fecha. Adelante, Ronald. Así es, Alice. En materia de datos migratorios, hay algunos datos que han venido cambiando y hay que señalarlo. Antes, los datos migratorios se reportaban los datos de la migración venezolana, de la diáspora venezolana en todo el mundo. Lamentablemente, desde hace un par de meses, el R4B ha dejado de entregar ese dato y únicamente entrega el dato de los migrantes venezolanos en América y el Caribe, lo cual hace que esta cifra que antes se veía por más de 7.800.000, en este momento pues podamos únicamente reflejarla frente a la migración en América Latina y el Caribe, y en ese caso hablamos de 6.874.261 venezolanos, de los cuales el 41,14% de ellos está en Colombia, es decir, 2.828.195 migrantes venezolanos viven en nuestro país, han hecho de este país su hogar y buscan todo un proceso de integración, a pesar de que no todos ellos, como lo reseñábamos, más de 812.000 en este momento se encuentran de forma irregular. Algunos datos para señalar: el dato del CIMAT. Lamentablemente todavía seguimos con el dato de 2024, no hemos podido obtener, perdón, con el dato de 2023 no hemos podido obtener el dato de 2024. Entonces, hasta el momento tenemos 609.160 niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. No podemos saber la variación y además, como lo hemos señalado en otras bitácoras anteriormente, es importante hacerle el monitoreo porque tristemente la población venezolana es una de las que está presentando números importantes de deserción escolar. En el mismo sentido, pues señalar que dentro de los tableaux publics de Migración Colombia, en este momento hay 803.623 niños, niñas y adolescentes. Se esperaría que todos ellos estuvieran en el sistema educativo. Básicamente con el dato que tenemos habría una diferencia de 200.000. Esperemos, el dato tendría que haber sido entregado a septiembre de este año. Lamentablemente no ha sido entregado, así que tendremos que recurrir, como lo hemos hecho en oportunidades pasadas, a derecho de petición para poder conseguir la información. Un número que llama poderosamente la atención es la de venezolanos afiliados al sistema de salud. Lamentablemente,
el Observatorio de Migración y Salud del Ministerio de Salud, que venía haciendo un trabajo muy juicioso, entregando datos prácticamente que cada mes con una actividad muy grande y donde se podían reflejar e incluso encontrar datos que eventualmente no aparecían en la página de Migración Colombia. Desde marzo de este año no se actualizan los datos, por lo tanto tenemos 1.571.767 venezolanos dentro del sistema de salud, tanto en el sistema contributivo como en el sistema subsidiado. Respecto a los datos generales del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, reseñar que en este momento ya 2.605.226 ciudadanos venezolanos hacen parte del Registro Único de Migrantes Venezolanos. De ellos, los que ya han terminado el proceso y tienen su PPT en la mano son 1.947.552, y acá es donde tenemos que llamar la atención porque en enero nos aparecía una cifra más alta en la vieja página de Migración Colombia, la cual todavía está activa y no se ha renovado. Sin embargo, el número que aparece ahora en el tablero público es menor al número de los que ya aparecía en la página anterior. Entonces, por eso decidimos tomar el número más reciente, a pesar de que es menor, pero me imagino que ha habido un proceso de sinceración de datos al interior de la autoridad migratoria. No tenemos información más allá de lo que podemos contrastar en la misma página de Migración Colombia. Esto en términos concretos, ¿qué quiere decir? Que en este momento 68,86% de los venezolanos se encuentran en condición de regularidad a través del PPT. Finalmente, para decirlo, varias de las ciudades mantienen sus flujos migratorios. Cúcuta continúa siendo la ciudad de Colombia con más migrantes, 216.238 viven en esta ciudad, representan el 27,26% de la población. La ciudad con más migrantes finalmente termina siendo Bogotá, donde hay 593.650, el 7,40. Solamente en el caso de Bogotá, sino con otras ciudades, las cifras que tienen las ciudades a partir de las atenciones en materia social que prestan a la comunidad venezolana indicarían que los datos de Migración Colombia hay un desfase, y esto se podría explicar por la falta de un instrumento de regularización, el cual no tenemos desde 2021, y como señalábamos, los que se han desarrollado durante la administración del presidente Petro, pues son insuficientes y no abarcan. Incluso, como lo señalábamos en la editorial, ha sido una oportunidad perdida para la continuidad en el seguimiento de datos de la migración venezolana. Sabemos que se están trabajando en algunos tableros con dinámicas de actualización de información. Por el momento, a los que hay acceso siguen siendo muy limitados, y habrá que ver si el esfuerzo que ya alguna vez se había hecho dentro de Planeación Nacional ahora es asumido por las autoridades de la Cancillería. Y uno de los problemas que siempre se ha tenido son los datos de educación, y tristemente, como lo señalábamos en este número de la bitácora, por primera vez tenemos que llamar la atención sobre el Observatorio de Migraciones del Ministerio de Salud, que siempre había sido muy activo, pero que desde marzo no actualiza sus cifras. Alice, esto sería todo por la dinámica de datos de la bitácora migratoria hasta octubre de 2022. Muchos de los datos están a cierre o a corte del 30 de julio de 2025, porque más o menos la publicación de datos está dando con 3 meses de retraso. En la próxima bitácora migratoria contaremos el cierre de este 2025 y compartiremos con ustedes la información de datos a las cuales tiene acceso el público en Colombia, y que nosotros básicamente lo que hacemos es únicamente reunir en esta página de datos de la bitácora migratoria. Gracias, Ronald. Seguimos con Amari Luna, asistente de la investigación voluntaria del Observatorio de Venezuela, quien nos comentará el artículo que hemos incluido en nuestro reporte de la bitácora migratoria sobre el PEP tutor. Adelante, Amari. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el PEP tutor, que ha sido una nueva medida de regularización para la población venezolana residente en Colombia, cuidadora de niños, niñas y adolescentes. Esta figura nace el 26 de septiembre del 2024 mediante decreto y fue reglamentada el pasado 15 de agosto de este año 2025.
por medio de resolución de Migración Colombia. Ya adentrándonos un poco a la regulación del PEPUTOR, pues se tiene que, esta figura está destinada para aquellos migrantes venezolanos irregulares que son representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes con PPT o registrados en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Este permiso da diferentes beneficios como el permiso de trabajo, el acceso a salud y pensión, la posibilidad de convalidar títulos, entre otros. Este trámite se va a presentar en frente de Migración Colombia por medio de un proceso en el cual pues la entidad recopila cierta información y tiene un costo de 65.000 pesos. Digamos que algo importante que recalcar es que este puede ser negado o cancelado por diferentes circunstancias, como el infringimiento al orden jurídico y a la normativa migratoria por parte del solicitante, o que se presenten documentos falsos al proceso. Ya digamos que haciendo un análisis sobre la medida, tenemos que el PEPTUTOR muestra un esfuerzo necesario de regularizar a aquellos migrantes que no lograron ser regularizados por el PPT y otras medidas de regulación. Y pues también vemos que es muy positivo en cuanto ofrece un sistema unificado de información migratoria. También algo muy positivo de recalcar es que este permiso puede llevar a la adquisición de la visa de residencia después de pasados 5 años de permanencia en el país, pues con el permiso. Sin embargo, esta figura sí tiene diferentes falencias, como lo puede ser el cuestionamiento de por qué no seguir con el PPT, que es una figura que ya estaba decantada, ya estaba tipificada y tenía pues un proceso que pues probó ser efectivo al regularizar a migrantes, sino que se crea una figura totalmente nueva. También se tiene que, lastimosamente, esta medida no beneficia a los representantes o custodios de niños y niñas, partes del programa Primero la Niñez, y también que el requisito de que pues, los niños y niñas tienen que tener el PPT o estar registrados en el registro antes del 31 de diciembre de 2023, lo cual también limita mucho la cantidad de personas que pueden aplicar a esta medida de regulación. Gracias, Amari. Chomi Las Heras ahora nos va a presentar una reseña del evento que sucedió el 19 de agosto en conmemoración a los 10 años de respuesta en Colombia a la migración, evento que tuvo lugar en el Salón Yoki de la Universidad del Rosario y fue dirigido por el Observatorio de Venezuela. Adelante, Chomi, cuéntanos. Efectivamente, Alice, el Observatorio de Venezuela conmemoró en alianza con la Fundación Konrad Adenauer los 10 años de la respuesta de Colombia a la migración proveniente de Venezuela a través de un foro celebrado el pasado 19 de agosto con la participación de un importante grupo de personas que ha tenido destacada actuación en este asunto desde los ámbitos gubernamental, como es Migración Colombia, de la sociedad civil a través de la ONG Juntos se Puede, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos representadas por Human Rights Watch en esta ocasión y de la cooperación internacional como el Banco Mundial y ACNUR. En el debate, Alice, hubo consenso en que la actuación del Estado ha sido reconocida como una de las más solidarias y eficaces en momentos en que privan políticas de contención y expulsión migratorias en el mundo, y se plantearon los nuevos retos que le esperan al país para lograr la integración económica y social de la población venezolana. En el evento también se plantearon los principales desafíos del tránsito del permiso por protección temporal a la visa de residente en el marco del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Algunas de las reflexiones que se plantearon en el evento, Alice, pueden ser consultadas en nuestro segundo reporte de 2025. Eso es todo. Gracias, Chomi. Para finalizar esta primera parte de nuestro programa, María Clara Roballo nos hará un resumen del artículo de nuestro segundo reporte de la Bitácora Migratoria de 2025 sobre la evaluación de las políticas públicas colombianas contra el tráfico de los migrantes entre 2016 y 2023 de la Contraloría General de la República. Adelante, María Clara.
Así es, Alice. En esta sección recogemos las principales conclusiones del informe Evaluación de la Política Pública Colombiana contra el Tráfico de Migrantes 2016-2023, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría General de la República. Este estudio se presentó el pasado 19 de junio en Quibdó, un evento al que el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario fue invitado a moderar uno de los paneles de expertos. En esta sección encontrará las principales reflexiones publicadas tanto en el informe como en la nota de prensa oficial del evento. El informe señala que hay discordancia entre la planeación y la implementación de la política pública contra el tráfico de migrantes 2016-2023. También que la política tiene vacíos normativos, falta de indicadores y de metas claras para poder hacer un seguimiento adecuado. Igualmente afirma que hay una escasa apropiación territorial y un desconocimiento generalizado del tema por parte de los entes locales. Señala también que hay una deficiente asignación presupuestal para estrategias contra el tráfico de migrantes, lo que ha obligado a las entidades a ejecutar acciones con rubros de su funcionamiento. Y es que la formulación de la política de 2016 no contempló los recursos necesarios para su desarrollo. Además, los municipios y departamentos, aunque se sienten desbordados por el alto volumen de migrantes, no reconocen el tráfico de migrantes como un problema de alto impacto y, por tanto, no designan recursos para su prevención y atención. Asimismo, una auditoría realizada a Migración Colombia dio a conocer que la entidad no cuenta con el recurso humano suficiente. La contratación del personal en esta entidad no ha sido proporcional al incremento de la migración en el país de los últimos años. La Contraloría concluyó que hay una débil coordinación interinstitucional, hay insuficiente articulación con los entes territoriales y falta el despliegue de medidas eficaces que contrarresten las acciones de organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes. En el evento también se hizo énfasis en que la cancelación de los programas de asilo en Estados Unidos y el incremento de redadas contra migrantes irregulares han transformado las dinámicas migratorias en América Latina. La dinámica migratoria se invirtió en sentido norte-sur con el retorno de los migrantes a los países de origen. Entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Ovaldía en Panamá al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí, en Chocó. Y de allí la mayoría se traslada hacia Necoclí, en el departamento de Antioquia. A junio de 2025, Migración Colombia sigue identificando incremento en estos flujos que llegaron para ese mes a 12.347 personas. Además de este creciente flujo, debemos saber que se compone en un 43% por mujeres y menores de edad, lo que requiere acciones diferenciales de protección. Por lo tanto, el organismo de control hace un llamado a que se fortalezca la gobernanza institucional, la cooperación y coordinación internacional, así como la articulación entre el gobierno y los territorios para avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular. Finalmente, la Contraloría señala que se deben fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren para garantizar una atención adecuada a la población migrante y también para proteger la sostenibilidad de los servicios públicos en los territorios. Esto es todo en esta sección. Gracias, María Clara. Seguimos con nuestra acostumbrada entrevista que nos acompaña siempre en la presentación del informe de la bitácora migratoria, donde nuestro equipo conversará con César González, director ejecutivo de la ONG Fundación Cordillera de América. César González es especialista en Derecho Constitucional y Función Administrativa, especialista en Derechos Humanos con experiencia en asesoría jurídica en organismos internacionales y nacionales, gestión institucional y liderazgo social. Su trayectoria es bastante amplia y combina el ámbito jurídico, político y comunitario, con énfasis en migración, derechos humanos y gobernanza democrática. Se ha desempeñado en el sector empresarial y académico, fortaleciendo equipos y fomentando nuevos líderes. Adelante, equipo. Bienvenidos a la entrevista de la bitácora migratoria.
la segunda de este año 2025. Hoy vamos a hablar con César González, quien es director ejecutivo de Cordilleras de América, abogado, especialista en Derecho Constitucional y en Función Administrativa, especialista en Derechos Humanos, con una experiencia en asesoramiento jurídico en organizaciones internacionales y nacionales, gestión institucional, perdón, y liderazgo social. Con César vamos a hablar sobre los procesos de regularización que ha vivido el Estado colombiano desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en Colombia. César, bienvenido. Muchas gracias a todos y bueno, acá súper dispuesto a toda la información. César, una primera pregunta es, desde el último proceso de regularización masiva para población venezolana en Colombia, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ¿cómo han sido las dinámicas de la movilidad humana de esta población entre Venezuela y Colombia en estos últimos años? Gracias, Ronald. Mira, efectivamente la migración no ha decrecido. De una u otra forma, creo que al cerrar el estatuto, a pesar de que creo que Colombia se preparó grandemente con el PEC en su momento, el permiso especial de permanencia, luego transitando al permiso por protección temporal. Y al cerrar el estatuto dejamos una gran brecha para muchísima población que aún sigue migrando hoy en día a Colombia. No hay que dejar detrás que la crisis venezolana no ha decrecido, la crisis en salud, económica, sigue aumentando y de una u otra forma eso genera una gran envergadura. Sin embargo, no podemos de una u otra forma olvidarnos también post 28 de julio que ha habido como una dinámica muy diferente de persecución, no solo a líderes políticos, también a otros tipos de líderes y también situaciones de trabajadores del Estado que han tenido que salir. Entonces, el ETPB fue un gran ejercicio, un gran proceso que siempre he considerado que debió haberse mantenido abierto para gestión de esta población, de la población venezolana que necesita un proceso de regularización por su especial atención. Y bueno, hoy en día creo que iniciamos una discusión bien interesante si otras nacionalidades podrían aplicar este tipo de estatutos para también regularizarse, sobre todo en su condición vulnerable por los países de donde vengan. César, el ETP sigue activo para niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo colombiano. ¿Cómo o qué se sabe de cómo va la implementación de este permiso excepcional para esta población y si persisten barreras para su acceso, a pesar que la política esté abierta? Gracias, profe María Clara. Mira, esto ha sido maravilloso, de verdad que nosotros siempre hemos aplaudido que por lo menos los niños, niñas y adolescentes se han podido regularizar con este método. De una otra forma, esto atañe a grandes temas a nivel internacional por la niñez. Sin embargo, nos parece fundamental para acceso a derechos, sobre todo, no solo en la educación, que por garantía se da, sino también acceso a salud, entre otras cosas. Aún sigue abierto sin grandes problemas. La página ha tenido en varias oportunidades inconvenientes para cargar los documentos. Sin embargo, que esté abierto garantiza una cantidad de derechos a los niños en especial. Pero sin embargo, nos sigue faltando los padres. De una u otra forma, no podemos hablar o dejar de hablar en este espacio de que seguimos regularizando niños, está funcionando en territorio nacional, pero los padres están siguiendo sin regularización y no todos aplican a otros mecanismos que hoy en día existen. Entonces es como un poco irónico, y disculpen la palabra, de que regularizamos a los hijos, pero no a los padres. Al fin y al cabo, los proveedores son los padres y creo que me parece aquí algo muy fundamental. Y es bueno incluir acá los otros dos casos especiales de ETPB como personas extemporáneas que tuvieron su registro único de migrantes que no pudieron acceder y bueno, en el caso de violencia de género y por salud extrema que me parecen casos especiales. Sin embargo, para estos últimos casos, muy pronto va a cerrar esta oportunidad que pienso que debería quedarse abierto para tratar de darle derechos o adquirir derechos a muchos migrantes que quedaron invisibles cuando el ETPB cerró. César, finalizando el año 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó la visa B de visitante especial, ¿no? Para población venezolana que ingresó a Colombia antes del 4 de diciembre del año pasado. Según tu experiencia en la atención de población migrante, ¿cómo se ha desarrollado la implementación de esta visa y qué tanto han podido recurrir a ella los migrantes? Gracias, profe. Mira, en los últimos temas, esta visa no ha sido tan fácil de acceder. Realmente hay que tener una condición muy especial que a pesar de que
estableció que antes del 4 de diciembre la persona tiene que estar en territorio colombiano con una determinación que normalmente lo indican a través del pasaporte sellado. La persona tenía que haber estado irregular. Y creo que esto es fundamental tener esa connotación porque ha sido la traba para muchísimos que no pudieron acceder a esta visa, que de una u otra forma entraron 1 o 2 meses antes, o personas que renovaron su sello, como se dice coloquialmente, o tuvieron su permiso de permanencia, el PTP, y quedaron regulares. Entonces hay una gran brecha de personas que no pudieron acceder. También a la práctica se están solicitando documentos adicionales como antecedentes penales venezolanos apostillados, como certificaciones de ingresos, entre otras informaciones que a veces no es tan fácil para algunos migrantes poder obtenerla. Y bueno, esto tiene un costo y no todos tienen la capacidad de pagar este tipo de visas. Entonces ya tenemos algunos estudios que nos indican que realmente para el estipulado que se tenía que aplicar en esta visa, de verdad que ni el 11% de las solicitudes han sido admitidas para que las personas puedan obtenerlo. Y bueno, sin hablar de que esta visa solamente tiene una única emisión y al fin y al cabo estas personas en 2 años posiblemente tengan grandes inconvenientes para hacer un tránsito normal de regularización. Entonces, gran mayoría podría quedar en completa irregularidad. Y por último, es importante que la carta de verificación en compromiso ha sido complicado obtener, que es como que requisito indispensable por motivo de que las citas por procesos administrativos no son fáciles y son muy pocas las que se otorgan. Entonces han tenido que buscar métodos como PQRS para que le emitan la solicitud y que esta carta se emite por una sola vez. Y la persona tiene solo 90 días para hacer todo el trámite. Es algo que no se sabe en el día a día. Y la persona solicita su carta, se le vence y lamentablemente luego simplemente se le da una carta de expulsión o de salida del territorio y muchos de verdad no pueden ir a Venezuela o simplemente quedarán en el margen irregular hasta que puedan acudir a algún nuevo proceso. César, ahora hablemos del PEP Tutor que recientemente se estrenó para padres y custodios de menores venezolanos inscritos en el RUM. ¿Cómo se ha venido desarrollando esta medida? ¿Qué tan eficiente ha sido? Y además también podrías, por favor, aclararle a nuestra audiencia por qué no pueden acogerse al PEP Tutor los padres venezolanos de menores que han accedido a la nacionalidad a través del programa Primero la Niñez. Sí, profe, empiezo por lo último, que es importante tener en cuenta que si los niños nacieron en Colombia, y bueno, por el programa Primero a la Niña se le colocaba la coletilla de que podrían adquirir su nacionalidad colombiana. En consecuencia, estas personas sí o sí van a tener que transitar al esquema natural de visas como madre o padre de hijo colombiano. Sin embargo, la barrera es que tienen que tener un pasaporte y haberlo sellado, o sea, no estar irregular en territorio. Lo que están haciendo de manera mucho más ágil es sacar el pasaporte y literalmente entrar de nuevo al país como si hubieran entrado de cero, sellar su pasaporte y solicitar la visa por motivo de este método. Sin embargo, pues no es se dice muy fácil, pero no es fácil el costo del pasaporte. Ahora, el desarrollo del PEC Tutor ha sido fantástico, no lo voy a negar. El sistema ha permitido registrar, el sistema ha sido amigable con el tema de documentos, siempre ha habido disponibilidad de citas para que la persona pueda hacer su esquema. Me parece que el costo de los 65.000 pesos, no voy a decir que está regalado, pero tampoco me parece un costo tan elevado y que siempre yo he dicho que un costo, así sea módico, le permite que la gente tenga un sentido de permanencia, de pertenencia, perdón, con el documento y genera un compromiso también. Ahora, yo creo que tres críticas claves. Una, que la implementación dice que la persona tiene que tener documentos vigentes, ya sea el pasaporte o la cédula. La cédula venezolana no se puede renovar en ninguna parte del mundo, sino solo en Venezuela. Y segundo, el pasaporte, pues ya sabemos los costos tan elevados que son. La segunda crítica es que cerró hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, nos estamos dejando prácticamente ya casi 2 años en el invisible de cantidades de personas y tenemos como 400.000 niños que se han regularizado en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos padres que quedaron ahí? Y tercero, una gran crítica es el tema de la partida de nacimiento apostillada. Entendemos que muchas partidas no están cargadas en el sistema SAREN, que es el sistema venezolano de registros y notarías. Consecuencia, a estas personas le va a tocar pagar a un gestor que te cobra 100, $150 por poco, o pedirle a un familiar, y algunos ya no tienen familiares en Venezuela que le ayude a obtener este documento. Entonces tampoco es tan fácil obtener este requisito indispensable en el proceso, y de una otra forma, creo que son tres críticas grandes constructivas. Aplaudimos que lo extendieron hasta el 2031 porque inicialmente era 2 años, y aplaudimos, pero sin embargo creo que nos quedaría un reto de ampliar
la visa de residente de ETPB para que el PEC tutor también aplicaría y que la persona pueda transitar de este PEC a una residencia temporal. Sin embargo, por último, una gran crítica es que para crear un PEC tutor pensamos que hubieran creado, extendido el ETPB. Es una vaina bastante parecida y se veríamos confundidos algunos sector privado y sector público con el PPT, ni hablarte ahora con un PEC tutor. Se parece físicamente mucho al PPT, pero sin embargo la numerología cambia, algunos datos cambian y sé que va a haber muchas confusiones en la práctica. César, ¿cuál es la situación de los venezolanos solicitantes de reconocimiento y de protección internacional actualmente en Colombia? ¿Qué nuevas medidas se han adoptado para esta población y cómo están funcionando? Gracias, profe. Mira, creo que hay que resaltar muchísimo que después de la sentencia se emitió este proceso de cambio donde ahora el salvoconducto permite trabajar. Eso hay que aplaudirlo de pie, como dice uno coloquialmente. Sabemos y lo comprobamos con unos solicitantes de refugio hace poco que ya está saliendo la coletilla en los salvoconductos que indica el número de la resolución, donde indica claramente que la persona permite trabajar y que tiene derechos tributarios, entre otros beneficios. Entonces, esto lo aplaudimos mucho porque, bueno, era un tema que se pedía a gritos para estas personas solicitantes de asilo. Sin embargo, aún nos sigue faltando el tema de seguridad, ya que sobre todo el sector bancario es el que sigue indicando que es una hoja y que en consecuencia no hay una cantidad de seguridad para poder emitir una cuenta bancaria, aunque hoy en día tiene un código de barras y cambió incluso el aspecto del salvoconducto, es mucho más legible, mucho más detallado los datos. Sin embargo, creemos que debería haber una actualización de ese documento para que sea un proceso más idóneo. Sin embargo, la CONARE insiste y Migración Colombia sobre todo es quien lo ratifica constantemente de que el salvoconducto no es un documento de identificación. Consideramos en más de una oportunidad que creo que ya hay que transitar a que esto sea un documento de identificación porque son personas que tienen una condición muy particular. En consecuencia, esto debería ser su documento clave para cualquier tipo de proceso en el país mientras sea decidida su condición, ya sea aprobado o rechazado. Em, en el caso de cómo está el proceso, sigue bastante demorado. Realmente los tiempos siguen estando por mínimo en 3 años. Las admisión de solicitudes están entre 1 y 3 meses. La gestión para que la persona tenga sus entrevistas están entre 6 meses y un año. Entonces, siempre los tiempos son bastante extensos. En consecuencia, quedan como en un medio limbo jurídico ahí en el tema. Sin embargo, sí hay algunos avances, para decirlo así, porque la CONARE ha tratado de hacer una limpieza, incluso hace 3 semanas, y bueno, aprovecho de actualizar el dato, incluso la profe María Clara que me lo ha preguntado. El año pasado tenían 76 casi 77.000 solicitudes y nos dijeron hace un mes que iban por casi 35.000 y hace 2 semanas que tuvimos un espacio con ellos, dicen que llevan 29.000. Hicieron una depuración de más del 60% de solicitudes. ¿Qué anularon ellos según lo que nos informaron? Casos de condición de salud que ya fueron resueltos, casos que no aplicaban en el caso de condición de refugio. Entonces, no, lo que nos preocupa es ese decrecimiento de solicitudes amplio. Sin embargo, realmente lo que nos preocupa es el proceso. O sea, cómo es la decisión. Aún sigue siendo en manos de un vicecanciller que sabemos acá que no va a tener el tiempo de sentarse a mirar solicitud por solicitud y creo que debe haber un tema más robusto en la decisión de estos casos de condición de refugio y bueno, agilizar un poco el tiempo que se debe dar para su condición, ya que son personas que necesitan una especial protección y creo que lo que decían inicial de que va a haber priorización no ha sido cierto y creo que debemos empezar a discutir un proceso de refugio más idóneo. O teniendo en cuenta que ya hoy en día no hablamos de solo ciudadanos venezolanos, sino que ya tenemos otras nacionalidades que necesitan esta protección especial como Nicaragua, Cuba o incluso nos han llegado casos de personas en persecución en otros países como El Salvador y Ecuador. Precisamente de eso quería hablarte, César.
Actualmente hay un flujo de migrantes que está regresando desde América del Norte, de Centroamérica, hacia América del Sur y obviamente están pasando por Colombia. En el tapón del Darién estamos viendo un retorno de migrantes por el cambio de la política migratoria de los Estados Unidos, por la llegada del presidente Donald Trump. ¿Qué impacto está teniendo esto en Colombia y qué medidas se están adoptando para tratar de abordar este fenómeno, este nuevo fenómeno de movilidad humana? Mira, yo dividiría en cuatro puntos muy puntuales, que valga la redundancia. Uno, la transformación ciudadana y de territorio. Creo que nos estamos olvidando que la mayoría de los municipios que recibieron las personas cuando emigraban por el Darién y ahora que lo están recibiendo a la inversa, son municipios de sexta categoría, para decirlo así, o son municipios de muy pocos ingresos administrativos. Entonces, no tienen la sostenibilidad económica ni mucho menos infraestructura institucional para poder soportar algunas cosas. Segundo, la transformación económica de esos territorios. Incluso en Necoclí hubo una transformación donde ya lo que había diariamente eran lancheros, ya habían hoteles improvisados, redes de Wi-Fi, entre otras cosas. Y creo que esto cambió a nivel o el dinamismo económico de la ciudad, que al fin y al cabo cuando se fue el tema del fenómeno Darién, hubo un impacto económico allí que nadie previó. Y ahora la migración de la inversa cambia mucho el mecanismo porque no están regresando necesariamente por la misma ruta y el último informe de Migración Colombia lo confirma. Tercero, al fin y al cabo son personas que tienen una emergencia humanitaria compleja porque son personas que se fueron con ciertos recursos económicos, se gastaron en el camino, están regresando con más precariedad y al fin y al cabo van a llegar en 0 pesos colombianos, para decirlo así, para poder sostenerse en Colombia. Entonces son poblaciones que van a quedar en habitantes de playa, que van a quedar en habitantes de calle o una atención muy vulnerable que van a requerir, que no van a tener ni sostenimiento económico ellos, ni mucho menos los municipios. Entonces hay que tener preocupación de que estas son personas que definitivamente no van a tener ningún ingreso económico para sostener. Y ojo, teniendo en cuenta de que no solamente son ellos, también son núcleos familiares, que nos parece importante. Y cuarto, me parece fundamental de que no hay un monitoreo claro. Migración está haciendo un esfuerzo y de verdad que hay que aplaudirlo, de tratar de medio mirar cuántas personas están regresando. Su informe incluso fue bastante amplio en el número, incluso si lo comparamos con el de la Defensoría del Pueblo, aunque es bueno comparar, pero si los visualizamos uno con el otro, el de la Defensoría fue menos ambicioso. Em, entonces... Aquí hay un tema de monitoreo, de saber exactamente cuántos están retornando, realmente cómo están retornando, y no solo cuántos, sino qué nacionalidades, porque aquí no estamos hablando solo de población venezolana. Obviamente es el mayor número, pero sabemos que hay otras nacionalidades que están retornando, que incluso algunos ni siquiera hablan español, y eso también preocupa en el tema lingüístico que hay que aplicar. Y bueno, de una otra forma, por último agregaría un quinto punto que hablamos del tema de regularización. Son personas que al fin y al cabo están regresando, no tienen recursos para devolverse a sus países de origen. En consecuencia, debemos tratar a mediado o corto plazo de buscar mecanismos que se regularicen y efectivamente no solo contabilizarlos, aunque hay que hablar más allá de solamente de números y saber que son personas, pero también contabilizar quiénes son para políticas públicas, pero también ayudarles a que haya una inclusión social si efectivamente se van a quedar en territorio colombiano y puedan obtener una cantidad de garantías y derechos en muchos temas. Gracias, César González, director ejecutivo de Cordilleras de Américas, quizá uno de los ciudadanos venezolanos que más hace por la comunidad de nuestro país y que ayuda en el proceso de integración que se da en las dos direcciones. César, gracias por habernos acompañado en esta entrevista de la Bitácora Migratoria. Con mucho gusto, profe. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias, equipo, por esta entrevista. Hemos llegado así al final de nuestra presentación del segundo reporte de la Bitácora Migratoria, correspondiente a 2025. Ahora bien, también la pueden ver a través de YouTube. Los invito a que compartan esta presentación de hoy a través del hashtag Bitácora Migratoria y pueden seguirnos en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_urrosario y @Colombia. Recuerden que pueden consultar este reporte de la Bitácora Migratoria y las demás publicaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario escribiendo en su buscador favorito Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Los esperamos en la próxima emisión de la Bitácora Migratoria. Les deseamos un feliz día.